Sí, sí. Un poquito nos preocupa la segunda ponencia a cargo de la doctora Marcela Patricia del Toro y María del Carmen Arias. Si está por aquí presente alguna de ellas. Y constatamos la última. La última ponencia estaría a cargo de Marisol Palmerín Cerna y Leticia Sesento García. ¿Alguna de las dos que esté ya por aquí presente? Hola Rosalía, habla Claudia Fragoso, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy bien, ¿y tú? Bien, ya me inscribí en el curso y hice una pregunta y luego me la contestan. Ok, está bien. Hola maestra Cintia Berenice, también la veo por aquí. Ok. Muy bien. Saludos, doctora Rosalía y doctora Cintia Berenice. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias. Ya mucho tiempo que no la veo, doctora Rosalía. Sí, ¿verdad? Por aquí ando todavía, dando lata. Muy bien. Por aquí ando. Estábamos constatando la presencia de los ponentes para darle una secuencia más o menos buena. Autores de la ponencia Tutoría Par desde la docencia, ¿está alguna de las dos o quien la va a presentar? Marcela Patricia del Toro, María del Carmen Arias. Sí, doctora Ernestina, estoy yo. Ah, mire, gusto en saludarle. Igualmente, doctora, gracias por acompañarnos y gracias por apoyarnos. No, ¿de qué, por favor? Y nada más nos falta constatar la última para dar inicio a esto, la motivación y sus efectos en la tutoría, en el nivel medio superior. Doctora Marisol, doctora Leticia Sesento García, ¿alguna de las dos? Bien, pues yo creo que para ya no retrasar el inicio, pues vamos a justamente a iniciar esta última mesa que finalmente nos va a permitir concluir con nuestro foro, y esta mesa, como bien sabemos, pues es una continuación de algo que ya se inició ayer, que es la tutoría con el programa integral. Iniciamos con la primera ponencia, que estará a cargo de la doctora Tatiana Sapien Flores. Por favor, adelante. Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a esta ponencia, la tutoría en la formación integral de las artes, en la formación integral de las y los estudiantes de artes, que presentamos su servidora Claudia Fragoso Susunaga y la licenciada Tatiana Sapien Flores. Ambas somos académicas de la Facultad Popular de Bellas Artes. Gracias y procedo a nuestra presentación. La Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene como misión formar profesionistas para la creación, la interpretación, la preservación, la docencia, la investigación y la difusión de las artes en cada uno de sus 4 programas educativos. Tenemos licenciaturas en música, en danza, en teatro y en artes visuales, lo cual implica una formación como instrumentistas, cantantes, compositores, directores de coro, bailarines y bailarinas, actores, actrices, directores o directoras de escena, dibujantes, pintores, grabadoras y grabadores, creadores de contenido en arte y nuevas tecnologías, entre otras disciplinas afines. Cabe señalar que, aunque no lo parezca, el pretender estudiar una carrera en artes conlleva más problemáticas de las que suponemos. En las primeras generaciones, los estudiantes eran adultos ya formados con otros estudios u oficios o con carreras truncas, en una búsqueda por lo que verdaderamente les interesaba y apasionaba.
Es decir, muchas veces, después de satisfacer expectativas familiares y por lo tanto ser autosuficientes económicamente, ingresaban a estudiar lo que verdaderamente deseaban: música, danza o teatro o artes visuales. Evidentemente, en este planteamiento no contemplamos a aquellos que se formaron desde pequeños impulsados por los deseos de los padres o por haber demostrado algunas cualidades excepcionales. Actualmente, el contexto tiene algunas diferencias. Por ejemplo, ingresan a nuestras aulas jóvenes que recién egresaron del bachillerato y generalmente sus expectativas no son lo suficientemente claras en cuanto a ser un profesional de las artes. Recibimos también jóvenes verdaderamente desorientados por los medios masivos de comunicación respecto a lo que implica ser músico, bailarín o actor o artista visual, suponiendo por otro lado que al ser artistas serán ricos y famosos, aunque la definición del ser artista es tema de otra discusión. Es entonces que son pocos los que excepcionalmente llegan convencidos y con previo conocimiento de ello, pero tienen una fuerte oposición familiar, núcleo que les cuestiona por el campo de trabajo, las ganancias económicas y en general su futuro como profesionistas. Asimismo, aún ingresan jóvenes con carreras truncas o como segunda carrera que tienen otras aspiraciones en su vida y entonces descubrieron otro sentido al camino dentro de las artes. Esta falta de convicción, conocimiento y vocación es uno de los principales factores que determinan que nuestros grupos ya de inicio sean reducidos, cosa que se incrementa, por ejemplo, cuando los aspirantes a música se enteran que la carrera dura 5 años de propedéutico, 4 más de la licenciatura en nuestra universidad, si es que ingresan con nulo conocimiento en la especialidad de su interés. 10 años dura en otras escuelas del país, o que en nuestras instalaciones no se imparte, por ejemplo, la carrera de danza folclórica, actividad que se asocia a grupos o talleres o a la recreación, sin vislumbrar su verdadera trascendencia formativa y cultural en estas áreas artísticas. Si ante esto recordamos que el plan de acción tutorial es una estrategia centrada en el estudiante y en su proceso de enseñanza-aprendizaje, que se realiza individual o colectivamente con el fin de facilitarle a éste la integración académica, desarrollar sus potencialidades, su capacidad crítica e innovadora tanto en el aprovechamiento académico como en el aspecto humano, entonces claro identificar que se establece una relación humanista entre el tutor y el tutor, la tutora, la o el tutorando, en donde ambas personas se desempeñan como agentes principales dentro del programa, sin olvidar el indispensable apoyo de otras instancias como lo son coordinaciones, autoridades, áreas académicas, los servicios de apoyo y canalización, los cuerpos académicos, etc. Por lo anterior, es fundamental considerar que la implementación e impacto de las tutorías en el ámbito de la enseñanza de las artes se redimensiona a partir de la adecuada comprensión de los individuos a los cuales se va a dirigir, ya sea por alto o bajo nivel académico, los conocimientos y experiencias previos, los aspectos de desarrollo como jóvenes o adultos, la definición sexual, sus adicciones, su estilo de vida en general. Es decir, que el plan de acción tutorial debe preferentemente contemplar todas las áreas que suponen una formación integral. Desde este punto de vista, la tutoría académica de las artes se vincula totalmente a la concepción del modelo integral de la educación. Debe fundamentarse desde la organización curricular y la planeación en cada ciclo escolar. Los programas se deben estructurar en relación al estudiantado en una situación de responsabilidad frente a la formación profesional, con los adecuados mecanismos de apoyo y orientación creados para ello. La importancia de realizar un trabajo educativo en colaboración con las instituciones de educación superior siempre tiene como fin la formación del estudiante. Por eso, el desempeño de cada uno de los involucrados en el programa de tutorías de cada unidad académica es importante, en tanto que contribuye a la integración y consecución de los objetivos establecidos en cada instancia educativa, en busca de una formación integral en un ámbito de responsabilidad, ética y compromiso social. En lo referente a las artes, hay aspectos fundamentales que guiarán a los profesores, profesoras, tutores y tutoras para determinar la necesidad de que los estudiantes de nuestra facultad, toda vez que las esferas de conocimiento atienden condiciones específicas, como tener claridad sobre la habilidad técnica, que puede ser un aspecto más objetivo, considerando al respecto control de la forma, maneras de hacer, ya sea bailar, poder hacer giros, tener determinada elasticidad, pintar, tener habilidad para dibujar o manejar cierto programa multimedia, o el desarrollo del aparato fonador para el canto, así como la enunciación sobre el escenario.
Otro aspecto importante será lo estético expresivo de la obra, en cuanto a organización de formas, reconocimiento, manejo y control del espacio, ritmo, armonía, interacción de elementos, carácter expresivo, estilo, etc. Un tercer elemento se refiere al aspecto creativo, propiamente dicho. Siguiendo a Eisner, se verifica en la ampliación de los límites, la invención, la organización estética, la ruptura de cánones en cuanto al uso de materiales, organización de elementos, manejo de ideas, estructuras, entre otros. En cuanto al tipo de estudiantes que ingresan a la Facultad Popular de Bellas Artes, están las y los estudiantes provenientes de comunidades indígenas, a quien se les representa en un gran logro el haber dejado sus comunidades para estudiar a nivel superior. El haber ingresado y presentarse a la universidad a atender las clases en un idioma que en ocasiones no es el materno representa un reto para ellos y para los docentes. Hemos observado que estos estudiantes son los que llegan con cierto conocimiento en el área en que estudian, pues en las comunidades creaban sus artesanías, tocaban un instrumento con la banda de viento del pueblo, formaban parte de los grupos de ballet folclórico. Pero a veces es indispensable que se deshagan de ciertas técnicas mal aprendidas, pero practicadas por años, a veces desde la infancia, lo que implica un trabajo extra en tutorías, de manera que su desempeño esté a la par o superior a la de sus compañeros, pero de manera adecuada. Estas personas manejan también una sensibilidad especial, pero también ingresan con carencias económicas, académicas y afectivas. Es por ello que en la facultad se tiene detectado cuáles tutoras podemos asignarles para que ellos sean más frecuente el contacto tutorial y se les dé un seguimiento más puntual, que sin duda será en la tutoría individualizada y personal, pues el objetivo es que su tránsito por la licenciatura en artes que hayan elegido sea lo más integrado posible y culminen con un egreso y titulación exitosos. El estudiantado proveniente de comunidades indígenas también manifiesta su orgullo por los usos y costumbres de sus lugares de origen, por su vestimenta y danzas tradicionales, por lo que es común que sus prácticas artísticas, proyectos finales o de titulación están llenos de color, misticismo e historia, respeto a sus costumbres, además de manifestar un serio interés en regresar a sus comunidades y compartir con las nuevas generaciones sus conocimientos, ya sea impartiendo talleres o creando algún colectivo locales. Es por ello que en Bellas Artes existe un acuerdo no establecido, pero sí manejado entre ciertas docentes, quienes tienen en sus líneas de investigación la diversidad cultural y su impacto en las artes, al abordar desde el ingreso durante las clases en el aula, en el taller, en el desarrollo de trabajos finales de cada materia, un seguimiento y orientación especial en todos los aspectos culturales y de comunidad. Prestar especial atención a tener sus datos de contacto, animarlos a que se comuniquen con el grupo y participen en los eventos universitarios y de la facultad. Es parte de las acciones no explícitas de la coordinación de tutorías. Al haber llevado al cabo la labor tutorial con estos estudiantes, partiendo únicamente de la observación y aplicación de diferentes metodologías y técnicas de estudio, los reportes finales han arrojado que el egresado manifestó un agradecimiento a los valores nicolaitas con los que se sintieron identificados al ingresar. Sus docentes y compañeros coinciden en que la personalidad tímida con la que ingresaron es ahora un tanto extrovertida y en amplio sentido de colaboración con el grupo. Son también estos estudiantes quienes tienen más claro el objetivo de desarrollar un proyecto de titulación desde el último ciclo escolar y trabajan día a día de la mano con su tutor, tutora o asesor o asesora para aprovechar todos los recursos que se les ofrezcan y así lograrlo. Es alto el índice de titulados de estudiantes que se reconocen a sí mismos como indígenas. Trabajamos además con un alto número de estudiantes pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ+, por lo que estamos convencidas de que la Facultad Popular de Bellas Artes debe ser un espacio libre de discriminación por género, etnia, credo, preferencia o edad. Es indispensable que el profesorado sepa en todo momento en qué medida intervenir en cualquier situación que se dé, ya que el estudiantado está en un proceso de desarrollo y la cualidad del docente de artes estriba justamente en tener suficiente apertura de la proyección del estudiante y no limite su potencial. A esto se une todo lo que se refiere a lo estrictamente académico, como asistencias, comportamiento, cumplimiento de tareas, puntualidad, compromiso y responsabilidad social, que no pueden dejarse de lado por muchas cualidades artísticas que tengan los y las estudiantes. Y sin embargo, algunos de los criterios aplicables a otras áreas de formación no sirven para los procesos formativos en artes. Por ejemplo, exámenes extraordinarios o de regularización. Las actividades artísticas son un proceso difícilmente evaluable en un examen de este tipo.
Académicamente se trabaja con una fecha que supone el fin de cursos, lo que es para una obra gráfica o pictórica, por ejemplo, o una composición musical, una puesta en escena, el fin de ese proceso creativo y organizacional. Días festivos, días de asueto, vacaciones, tomas, paros, están disasociadas del entrenamiento cotidiano en que los bailarines y actores no pueden ni deben detenerse de una manera tan sencilla. Son aspectos que desde la perspectiva académica no encuentran una correlación con nuestros programas y en muchas ocasiones más bien afectan en el verdadero proceso formativo. 2 minutos, por favor, gracias. Gracias. 2 minutos. Bueno, analizamos nuestras principales fortalezas, nuestras debilidades y desde la coordinación de tutorías se hizo un planteamiento importante de las estrategias operativas. Voy a señalar básicamente de las fortalezas, ya dijimos, los grupos pequeños, la atención personalizada que se puede dar. En cuanto a las áreas de oportunidad, bueno, pues hay el perfil de sujetos susceptibles de atención, la naturaleza de nuestra área de conocimiento que puede entrar en conflicto con aspectos cualitativos respecto al talento, cuando se está buscando eso que es talento, falta de interés de algunos tutores y tutoras para llevar a cabo las tutorías, es una de las áreas de oportunidad. En este sentido, la coordinación de tutorías ha planteado unas estrategias operativas propuestas por la licenciada Tatiana Sapien Flores, que nos acompaña manejando la presentación. Entre esas estrategias, como se puede ver ahí, es el rediseño, actualización del plan de acción tutorial, el rediseño del código de ética, en consideración que este código resulta ser un marco referencial para la garantía de sus derechos, tanto de los estudiantes como de las tutoras y los tutores, una actualización de formatos de registro y seguimiento de reportes que permitan un manejo mejor de la información. Se ha propuesto tener un formato digital o en la plataforma del CIA, como en otras universidades. Desarrollar una estrategia en que la presencia de la tutoría se vuelva imprescindible para el desarrollo de la formación artística, en el entendido que de hacerlo como un proceso aislado y periférico demerita las posibilidades para la formación integral. Aquí les presentamos el esquema básico del plan de acción tutorial. Esta propuesta fue elaborada y desarrollada en conjunto con la licenciada Erandini Alvarado Villegas, que es representante de tutorías de la licenciatura en teatro, y la licenciada Tatiana, que nos acompaña. Aquí hay 4 niveles de acuerdo al ciclo escolar o el semestre o anual. Este esquema básico incluye orientación vocacional e introducción a la vida universitaria en el primer ciclo de la escuela. Ahí les señalamos algunas de las actividades a desarrollar. En un segundo nivel hay un contexto de desarrollo artístico del área, qué es el creador académico universitario, cuál es la función social del creador para poder ubicar al estudiantado respecto a la disciplina artística, poder fortalecer la información y su desempeño profesional. Tenemos la producción artística en el tercer ciclo, ya sea 2 semestres o 1 año, empezando a introducir al estudiante programas de servicio social, movilidad, becas, congresos, y finalmente prácticas profesionales enfocando a los estudiantes hacia su egreso, campo laboral, desarrollo profesional académico como posgrados, proyecto de titulación. En nuestra labor tutorial tiene como objetivos que el arte les permita al estudiantado, egresados y egresadas de la FEPA expresarse libremente, que la universidad sea un espacio seguro, que él y la estudiante de las artes de la universidad sean seres siempre creativos, participativos a nivel regional, nacional e internacional, que la formación integral que se les impartió repercuta positivamente en su quehacer profesional. Muchas gracias. Muchas gracias también. Y cerramos la presentación. Para dar paso a la siguiente ponencia, que estaría a cargo de la doctora Marcela Patricia del Toro Valencia y la doctora María del Carmen Arias Valencia. Presentará la doctora Marcela. Muchas gracias. Adelante. ¿Está bien? ¿Se ve? Adelante. Adelante, doctora Marcela.
Doctora Marcela, si abre por favor su micrófono. La presentación está lista, faltaría nada más abrir su micrófono, doctora Marcela. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Permítanme un minutito, por favor. Bueno, ya estoy bien. Buenas tardes, soy la doctora Marcela del Toro y les voy a presentar el trabajo realizado por la doctora María del Carmen Arias Valencia y una servidora, tutoría PAR desde la docencia, herramienta para aprendizaje en la educación superior. La que sigue, Ivancito, por favor. Estoy en mi celular, no puedo ver, pero bueno, sabemos que la tutoría inició en el 2000 en nuestra universidad y han sido 3 modalidades que fundamentalmente han surgido a lo largo de la historia de la tutoría. La tutoría individualizada o individual, la tutoría por grupal y la tutoría por pares o tutoría par, que la que sigue, por favor, que sabemos que es una tutoría que tiene los mismos beneficios, se podría decir, si se lleva a cabo de manera adecuada, tiene los mismos beneficios que para el estudiante que la recibe por parte de un compañero de años más avanzados y que debe cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos, pues, es tener un promedio de más de 8, que generalmente estos requisitos lo pone la unidad académica donde se va a dar la tutoría par y donde además hay que capacitar, formar y al estudiante par, pero nunca dejarlo solo. Siempre tiene que estar bajo nuestra tutela, bajo nuestra supervisión y estar entonces de esta forma, le estamos dando seguimiento al tutor par, que de alguna forma está también creciendo como persona al brindar este acompañamiento y al tutorado en sí mismo. Como verán en las diapositivas, para no estar leyendo, este es un estudio analítico descriptivo donde se intentó a través de una revisión bibliográfica resaltar los aspectos positivos de la tutoría PAR, que les decía yo, tiene los beneficios de la tutoría, en cierta forma lo podría mencionar, me atrevería a decirlo así, con la ventaja de que muchos estudiantes se pueden abrir más ante un compañero, aunque sea de grados más avanzados, que ante el profesor, ¿sí? Entonces, este trabajo sí destaca un poco la temática desde una experiencia personal como tutor de programas de tutoría par, porque se preparó en esta experiencia, se preparó a preparar a un tutor para ver los resultados en 3 años de trabajo del alumno par, en ver los resultados con el grupo, entonces con el tutorado. Parte de lo que se rescata en este texto son observaciones del comportamiento de los tutores y tutorados a lo largo de un proceso de aproximadamente 3 años de implementación de este modelo de tutorías por unas servidoras, además de las ventajas que muchos autores del ámbito de la pedagogía rescatan acerca de la temática. La que sigue, Ivancito, por favor. La estructura del modelo
como se ha señalado ya, tiene la intención de mejorar el desempeño académico de aquellos estudiantes que lo requieran, ya sea por inquietudes particulares acerca de un tema o por alguna asignatura. Algunos, aunque la tutoría ya sabemos que aborda problemas de índole, pues puede ser personal, familiar, psicosocial, no dejamos de atender de alguna manera riesgos académicos, porque además estos factores pueden poner en riesgo la trayectoria académica del estudiante, y quizás el estudiante no se acerque tanto por un problema de tipo emocional o psicológico personal, sino se acerque por un problema académico que esté en riesgo de que pierda su trayectoria, y entonces se acercan y después de un tiempo descubre uno, o él se abre, después de establecer nosotros la empatía y el rapport, se abre a nosotros y el tutor par, en este caso porque se les prepara para ello, entonces se abre y resulta que puede tener un problema de los que ya mencioné. Y entonces, repito, poner en riesgo su trayectoria académica. A grandes rasgos, las tutorías entre pares se desarrollan desde los estudiantes de ciclos universitarios avanzados, tercero o cuarto año de la carrera, que hayan superado una gran parte de los retos y desafíos que representa la educación superior. Los tutorados, por su parte, deben limitarse a la tutoría individual, o bien se puede trabajar por pares con 5 o 6 alumnos, que podríamos decir que es una tutoría de pequeños grupos, pero sin dejar de lado que es un tutor par el que brinda ¿qué es la característica principal de la tutoría entre pares? La que sigue, Iván, por favor. Sí. La que sigue, porque ya mencioné esto, ya vimos que es un estudiante que se capacita y sigue con la supervisión de su asesor, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende para nosotros el éxito de las tutorías entre pares? Pues depende de la oferta de voluntarios, por un lado, que exista dentro de la unidad académica, pero que claro, que cubran ciertos requisitos, como decía yo, en algunas instituciones, en alguna como la Facultad de Psicología, que es donde yo imparto mis clases. Aquí está la coordinadora, quizás no mienta yo al decir que se pide un promedio y se pide la capacitación del estudiante par. Hace algunos años, y en el caso que hoy presento, se les dio a un grupo de estudiantes de manera que pidieron ellos el diplomado en la tutoría que tomamos todos los profesores, ¿sí? Entonces, estos estudiantes, pues ya hemos hablado y desde hace muchos años que el año principal de riesgo es el primer año, entonces ahí quizás habría contemplar una buena formación del estudiante par para este acercamiento, tanto en empatía, en rapport, en confianza, en escucha activa, en asertividad, para que pueda lograr los objetivos que ya todos conocemos de la tutoría en general, sea cual sea la modalidad. Sabemos que la tutoría tiene ciertos objetivos desde la NUYES y todos conocemos cuáles para que se cumplan con estos, siempre pensando en el estudiante y obviamente en la institución, de elevar la calidad de la educación en nuestra institución o en cualquier institución de educación superior, como lo señala y lo marca la NUYES. La que sigue, por favor, Ivancito. Entonces se piensa y se sabe que a veces aprendemos más de alguien que generacionalmente tenga poca diferencia de la brecha generacional que de alguien que tenga pues muchos años. A veces la brecha generacional, así como en la relación de padres y hijos, puede dificultar la comunicación, pues a veces también entre el tutor y el tutorado, que lo vea, esa es la ventaja, que a corta brecha generacional con un estudiante, siempre voy a hablar de esto bien formado, se puede
acercar, abrir más a un compañero, repito, con una brecha generacional más corta, más breve. La que sigue, Iván, por favor. Sí. ¿Cuáles serían aspectos? Ya mencioné algunos positivos de la tutoría entre pares, ¿sí? Los presentes son algunos que se compilaron de una revisión bibliográfica, el apoyo personalizado hacia los tutorados, la mejora en la integración universitaria. Ayer en una de las ponencias de la doctora Carlita Murillo, psicóloga de nuestra facultad, hablaba mucho de la importancia de la integración como grupo, pero también de la integración y la creación de un sentido de adaptación a nuestra universidad. Como diríamos coloquialmente, que el estudiante se ponga la camiseta y que en el grupo se pongan la camiseta de la cohesión grupal pero en función del aprendizaje, no en función de conflictos, sino del aprendizaje. Y deriva de la revisión de la literatura que mejora la tutoría par, deriva en la mejora en procesos de aprendizaje y desarrollo personal, en este caso, repito, tanto del tutor, asesor, del tutor, del tutor par, y del tutorado. La que sigue, por favor, Ivancito. 2 minutos, por favor, gracias. Sí, entonces, bueno, aquí vienen más ventajas de los beneficios de la tutoría por par. Entonces, ¿qué era lo que trataba de resaltar? Ya mencioné algunos, e implica también una responsabilidad académica, que es alguno de los aspectos también a evaluar en el que se va a elegir o formar como tutor par. Y siempre estar, otra cuestión que ahorita estoy en una reunión en la Red Centro Occidente, se está hablando que en diversas universidades se tienen en cuenta los aspectos emocionales del tutorado y en otras universidades el tutor no trabaja con aspectos emocionales. ¿Sí? Los efectos, pues sería que mejore el aprendizaje, su integración universitaria y grupal, y la disminución de los factores que ya sabemos que señala la NUYES. ¿Sí? Entonces, pues con eso quiero cerrar. Que la tutoría a 20 años de su implementación en la Universidad Michoacana y que cada día se va, ayer lo habló la doctora Blanca de la Luz, la que instaura el programa de tutorías en nuestra universidad hace más de 18 años, de la importancia de la tutoría par, y de esta forma abarcamos más estudiantes, igual que en la tutoría grupal. Aquí están las referencias, doy gracias y sé que me fui muy rápido, pero pues así lo amerita. Muchísimas gracias a todos, doctora Ernestina, muchísimas gracias y termino mi presentación. Gracias, doctora Marcela, se ajustó muy bien a los tiempos. Le rogamos que cerremos la presentación para dar paso a la siguiente, que estará a cargo de la doctora Alma Rosa Rodríguez López, en representación del equipo de trabajo que presenta esta ponencia. Sí, gracias. Gracias, doctora. Ya quisiera saber si ya está la imagen compartida. Está la imagen, gracias, muy bien. Nada más hay que ampliarla. Usted me indica. Lista. Bien, bueno, muchas gracias. Esta ponencia la presentamos acompañada por mis maestros y asesores, el doctor Manuel Saavedra Regalado y la doctora Marcela del Toro Valencia, una servidora Alma Rosa Rodríguez López. Y es un trabajo, un enfoque reflexivo sobre la tutoría en función del pensamiento complejo. El escenario del que partimos es cómo a través de los comentarios y de algunos estudios se observa una difícil comprensión de lo que la tutoría es, ¿no? Hay un estudio de Vargas y Sendejas que precisamente hacen una revisión de los programas de tutoría, y entonces se observa que existen diferentes percepciones, discrepancias sobre la tutoría, que hay indiferencia, escepticismo y actitudes opuestas a algunas
En cuanto a los alumnos, hay participación y asertividad, pero también existe en otras universidades o en algunos ámbitos poca participación, pasividad o desconocimiento, y aunque muchos estudios también hablan de un impacto favorable, también otros estudios manejan un escaso impacto. Incluso hay un comentario que yo tomé textual que dice: se concluye que para los tutores esta es una actividad burocrática que aporta puntos en el marco del estímulo académico. Y les compartí que este mismo comentario incluso yo lo he recibido dentro de la universidad, ¿no? Pero esto nos hace ver que, pues parece ser que no hay una comprensión cabal de lo que la tutoría puede ser, y hace parecer que la tutoría como acción puntual no ha dado los resultados esperados. Entonces todas estas contradicciones nos hacen repensarnos qué es lo que estamos tal vez haciendo y si tenemos que pensar la tutoría de otra manera. Esta manera de ver las cosas tiene que ver en cómo construimos el pensamiento, ¿no? Para este ejercicio, entonces, tomamos algunas definiciones pues, relevantes para el contexto de la tutoría, que todos las conocen porque este panel es el adecuado, es el panel en el que están todos los tutores y todos son unos expertos en el área. Entonces están las definiciones de Anúñez del manual, la de la Universidad de 2010, del modelo educativo. Tomamos también las que a la distancia vuelven a retomar y a construir la Anúñez a través de la palabra de Romo López, y las que está proponiendo ahora para el reglamento en la universidad sobre tutorías. Lo que hicimos fue un ejercicio que ordinariamente hacemos dentro del ámbito académico, de hecho yo comentaba que lo hacemos en la Facultad de Arquitectura para definir arquitectura. Tomamos las definiciones y tomamos los elementos claves de cada una de ellas para ver las coincidencias, y con estas construimos de una manera simple y concreta una definición, la cual dice que es un proceso de acompañamiento de formación para el estudiante. Sin embargo, la verdad es que cada una de estas palabras tiene un peso y un significado, y entonces vemos cómo empezamos a encontrar algunas pues, cuestiones que tenemos que revisar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que un proceso pues conlleva movimiento, conlleva una acción que acontece y transcurre, ¿no? Entonces es un verbo que implica un cambio. En sí la tutoría pues se apoya en el estudiante, es un razón de ser, es el actor principal, pero no es el único actor dentro de la tutoría. Básicamente tendría que estar el tutor, que en este caso sería un docente, pero también, como hemos visto y se ha comentado, pues hay otros elementos, otros actores que se involucran en este proceso, que son las comunidades próximas, pero también la sociedad más ampliada, ¿no? Estos actores están en interrelación y es ahí donde se da el acompañamiento. Este acompañamiento hace precisamente que se den distintos lados y distintos compromisos, hace que se den estas transformaciones y cambios que nos llevan a la formación, que la formación no es lo mismo que la educación, porque se educa, pero la formación es ya la acción propia del estudiante o del sujeto, que lo que ya sea en su dimensión personal o en su dimensión colectiva, se construye a través de los demás. Entonces vemos cómo empiezan a permear, aún en una definición muy simple o simplificada, estas cuestiones que son mucho más amplias, ¿no? Hacer estas cosas, hacer este concepto, concebir este concepto de esta manera es una tradición, no es, se hace para apropiarse de un concepto, para tratar de comprender. Entonces, se hace un análisis, un desglose, una separación, y esto es propio del pensamiento cientificista o de cartesiano positivista. Entonces, la propuesta es tratar de, en vez de simplificar, complejizar para entender mejor lo que es un concepto como la tutoría, ¿no? ¿Por qué no entender, o por qué entender la tutoría como un proceso puntual? Este pensamiento simplificador nos predispone a entender las cosas de una manera simple, a problematizar, a buscar certezas y modelos repetibles, a hacer las cosas más claras para poder medirlas. Y esto en nuestro ámbito académico condiciona nuestra manera de pensar y ver las cosas, pero cuando la tutoría escapa de estas certezas, entonces entramos en un conflicto o en un enfrentamiento con lo que tradicionalmente pensamos. Entonces la idea es poder marcar cierta distancia para el entendimiento de la tutoría específicamente,
como que la tutoría deba ser algo delimitado o con variables objetivas o comprobables. El mundo de la complejidad ya es algo pues que se conoce desde hace mucho rato y se ha estado trabajando, ¿no? Yo quise traer aquí un modelo que me parece muy claro, que propone, bueno, la complejidad empieza a aflorar a través de ciertos conflictos y de ciertas acciones en que se empieza a cuestionar a la ciencia por su visión de cómo se construye el conocimiento, la teoría general del sistema, la cibernética, la física cuántica, y estos físico-matemáticos lo que hacen es, en este esquema simple, nos dicen que cuando hay incertidumbre en la indecisión, cuando es poca, la ciencia aplicada es adecuada para responder o para trabajar con estos elementos de incertidumbre. Pero cuando esto va aumentando, pues entonces se va haciendo mucho más amplio el campo en que debe involucrarse las decisiones son más difíciles o son más complejas, ¿no? El teórico más importante o más conocido para nosotros en nuestro ámbito latinoamericano sería Edgar Morin, y a través de lo que él dice, la complejidad debe abordarse a través de esta manera de pensar o de ver la cosa como algo, literalmente algo, el complejo que es lo entretejido, lo que tiene que ver con eventos, acciones, interacciones, retroacciones que constituyen lo que acontece, lo fenomenológico, ¿no? El pensamiento complejo aborda la realidad, pero no de una manera parcelada. Entonces, no asume esa visión lineal o acumulativa, y entonces así da entrada a visiones de incertidumbre, de contradicción o ambivalencia, ¿no? La complejidad emerge a partir de todo lo que está interactuando en el ambiente, y implica, pues sí, implica cierta confusión y la falta de estas respuestas claras que la ciencia clásica nos está solicitando, ¿no? El pensamiento clásico igualmente, entonces, requiere de toda esta conjunción de actores y de saberes en múltiples dimensiones. Los principios de la complejidad que trabaja Morán y que quisiera nada más mencionar rapidísimamente, tienen que ver para comprender este concepto. El principio del sistema organizativo, que tiene que ver con que en un sistema hay muchos componentes interconectados que interactúan dinámicamente. El principio logarítmico nos habla de que en cada elemento de un sistema se ven reflejados los demás. El principio de la retroalimentación rompe con esta dinámica de causa-efecto y supera esa noción de equilibrio, entonces da cabida a resultados inciertos. El principio recursivo habla de que los elementos están en una interacción dinámica, que hay movimiento. El principio de autonomía-dependencia está en la aparente contradicción que existe entre depender y una independencia conveniente. El principio dialógico tiene que ver con la inseparabilidad de que existen acciones contradictorias en un fenómeno complejo, o sea, siempre va a haber muchas aristas. Y el principio de la reintroducción del sujeto tiene que ver en que todo conocimiento es una reconstrucción que ¿quién la lleva a cabo? Pues las personas son el centro de estos procesos. Entonces, la idea es tratar de transitar, de simplificar a complejizar para entender mejor un fenómeno como la tutoría. Y entonces ver cómo la tutoría puede ser un objeto no acabado, que puede no necesariamente abarcarse completamente o medirse, sino que es un proceso que está en acción. Para eso hicimos la propuesta de un esquema, que sigue siendo un esquema simple y un esquema didáctico, pero sin embargo trata de poner en la visión o en la mesa toda una serie de elementos que pueden estar en interacción y que abarcan un universo mucho mayor. Entonces volvemos a retomar los mismos elementos de nuestra definición lineal, el proceso de acompañamiento de la formación. Ponemos al centro del estudiante dentro de un círculo más grande de la tutoría, pero introducimos al tutor como un actor principal y a todos estos otros actores, incluida la comunidad de la sociedad, en un contexto mucho más amplio, en el que puede haber en estas interacciones de actores, transformaciones, cambios, pero también hay incertidumbre y ambigüedad por los aconteceres que se están dando en el movimiento entre las múltiples dimensiones y múltiples actores que acontecen. Entonces, así entendemos que el eje de la tutoría, que es el estudiante, está en interrelación con muchos actores y factores, y que sus experiencias dentro del ámbito académico y dentro de las distintas interacciones le dan
bueno, ayudan a la tutoría a operar en un sistema pues que no necesariamente es equilibrado, pero sí que está en un acontecer. Sí, 2 minutos, por favor, gracias. Sí, gracias, doctor. La complejidad, entonces, hay que entenderla como un sistema multidimensional donde el sujeto se involucra en todas sus dimensiones, la individual, la social, la planetaria, y en el que intervienen muchos factores del entorno como el local y el global y está sucediendo un constante movimiento. Entonces, valorizar la tutoría como un sistema complejo nos hace o nos trata, o ayuda, la propuesta es no de pensar diferente, sino de pensar mejor. No se trata de evadir o de tirar, ¿no? O de separarnos de lo que es el pensamiento positivista, porque es muy adecuado. El pensamiento positivista, pues obviamente nos ha llevado a estar donde estamos, ¿no? Porque sitúa al sujeto como un espectador que explica las cosas, que trata de controlar o entender ciertos fenómenos. Pero realmente en sistemas más complejos se trata de situar al sujeto como de implicarlo en el fenómeno, de actuar. No se trata de comprender y de encontrar todos estos elementos que están en interacción. Entonces así, la tutoría con visión de pensamiento completo la vemos como algo necesario por la interacción de elementos y componentes que entran en ella, y pertinente porque la educación así debe ser, transitar a nuevas formas de operación mejores. Y es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Justo a tiempo, agradecemos su participación y también si cerramos su presentación para dar cabida a la siguiente ponencia, que estaría a cargo de las doctoras Rosalía de la Vega Guzmán y Cintia Berenice Rodríguez. Por favor, si colocamos la presentación. Ya está trabajando, ya está lista, nada más ampliar la pantalla. Poner la mano. Está lista, gracias, adelante. Un segundo, por favor, voy a ver si puedo cambiar el monitor. Es que tengo 2 monitores y en uno se está presentando lo que no se debería de presentar. Entonces, denme un segundo, por favor, para saber si lo puedo presentar de otra manera. Un segundo, por favor. Adelante. Nuevamente voy a presentar para ver si puedo presentar solamente la pantalla. Un segundo. Ahí nada más ampliarla. Sí, un segundito. Vamos a ver si... Muy bien, muy bien. Denme un momento nada más para poder ver si ya se presenta como quiero que se presente. Ya, parece ser que ya. Gracias, sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosalía de la Vega. Soy profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana. Y bueno, en esta ocasión estamos presentando los resultados de una investigación que hemos estado haciendo en función del programa de tutoría grupal. En este trabajo me acompañan, lo desarrollamos entre 3 profesoras de la facultad, que es la maestra Cintia Berenice Rodríguez Piedra y la maestra Cintia Bautista López, que son parte del programa de tutoría. La profesora Cintia Berenice es la coordinadora actual del programa de tutoría en nuestra facultad. Y bueno, nosotros lo que vamos a presentar tiene que ver con esta idea de la evaluación de los programas de tutoría. En la Facultad de Psicología tenemos un programa de tutoría grupal que se ha desarrollado a partir de 2007, en donde les voy a contar un poquito de la historia sobre cómo fue que apareció este programa de tutoría, porque teníamos como una problemática específica con los jóvenes de 4º año, en donde teníamos muchos problemas con sus grupos, específicamente con sus grupos y con la relación que llevaban con ellos, ¿no? Hicimos un programa piloto, lo aplicamos, lo diseñamos, lo desarrollamos, pero nos dimos cuenta en los resultados que realmente la situación podría ser no necesariamente remedial, sino una situación más bien preventiva. Y en 2008, entonces, el programa de tutoría grupal se formó para los estudiantes de 1er año, en donde apenas los grupos se van conformando.
Esa idea entonces fue desarrollándose para que este programa de tutoría pudiera centrarse específicamente en la conformación de los grupos. Y por lo tanto, la tutoría grupal se presentó como una acción encaminada a atender a pues, estos alumnos de primer año, y el objetivo era acompañarlos durante todo este primer año, es decir, primer semestre y segundo semestre, en la inserción a su vida universitaria, que ese es uno de los ejes que precisamente marca la NUY, es cómo la tutoría puede ayudar y acompañar a los estudiantes para que ellos puedan insertarse en la vida universitaria. Y bueno, promovíamos en ellos, tratábamos, o los objetivos que perseguían este programa era promover actitudes y habilidades necesarias para el trabajo en equipo y desarrollo escolar universitario. Hemos de decir que en uno de los diseños curriculares de nuestra facultad, cuando se hacen los análisis de los antecedentes, de los empleadores, una de las cosas que más mencionan los empleadores es que parece ser que nuestros estudiantes no tienen como habilidades de trabajo en equipo, y eso es algo que tenemos que atender, ¿no? Por lo tanto, también el programa de tutoría grupal estaba tratando de fomentar un poco esta idea del trabajo en equipo. De tal forma, la práctica se realiza de forma planificada, continua, intencionada y resolutiva para nuestra población. Después de los 10 años, bueno, ya tenemos 10 años que hemos estado desarrollando este programa, y lo que hemos estado haciendo en función de cuáles son entonces los resultados que obtenemos. Oímos mucho hablar acerca de la tutoría, de los programas educativos y demás, pero necesitamos evidencia que nos permita poder sostener que realmente los programas están siendo efectivos, ¿no? Las estrategias de evaluación que nosotros hemos desarrollado durante estos 10 años, solamente en términos del programa de tutoría grupal, tenían que ver con una idea más cualitativa. Es decir, al principio del desarrollo del programa, evaluábamos a través de una bitácora que los profesores y profesoras de la Facultad de Psicología que fungían como tutores grupales, les solicitábamos para que pudieran todos ellos en una reunión poder hablar acerca de los resultados que ellos iban obteniendo y iban observando a través de su práctica tutorial. Con el paso del tiempo se generaron otras estrategias. Por ejemplo, diseñamos 3 reportes bimestrales que tenían que desarrollar los profesores tutores grupales, y al final hacían un reporte semestral en donde nosotros podíamos ver elementos específicos que nos permitían luego tomar decisiones de acciones futuras para los propios grupos o el propio programa. Esto servía como un tipo de evaluación constante. Nos ha estado sirviendo, y es un tipo de evaluación muy rica porque es cualitativa y que nos permite poder observar diferentes elementos. Sin embargo, durante la práctica de los últimos 4 años se han detectado otro tipo de necesidades, como por ejemplo la aparición y fuerza de las tecnologías y con ello el ciberbullying que se ha presentado en nuestra institución, el acoso sexual. Desafortunadamente también hemos encontrado algunas evidencias sobre el acoso sexual que han tenido algunos de nuestros estudiantes, las dificultades económicas que cada vez son más marcadas en nuestra población estudiantil, y el aumento y visibilidad de nuestros alumnos de pueblos originarios, que algunos de ellos no hablan, su lengua materna no es el español. Y bueno, ¿cuáles son las necesidades a evaluar? Pues parece ser que necesitamos, por la pertinencia del programa, a estos 10 años de su implementación, generar necesidades de evaluar de manera más específica su funcionalidad, lo que da lugar a un diseño de instrumento. Ya tuvimos una idea sobre la evaluación cualitativa, y entonces pensamos en cómo podemos evaluar de otras formas nuestro programa, y lo que se nos ocurre es entonces diseñar un instrumento y una investigación para ello. Y para poder diseñar este instrumento, pues tuvimos que darnos a la tarea de buscar cuáles son los estudios sobre evaluación de la práctica tutorial que existen. Y encontramos algunos de ellos. Los aspectos que se han considerado en la evaluación de la tutoría tienen que ver con la experiencia de la práctica tutorial, con la percepción de estudiantes y tutores a partir de los indicadores académicos del impacto de la tutoría en los programas educativos, el desempeño escolar y su relación con la práctica tutorial, el desempeño de tutores desde la perspectiva de los estudiantes, que es un tema que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, y la percepción de los estudiantes de pregrado del programa de tutorías, es decir, cómo ellos perciben este programa. Las poblaciones que nos encontramos en estos estudios, de los que encontramos en esta indagación,
fue la población que se encuentra, o las que han estudiado son estudiantes y tutores de nivel superior, pero también de medio superior. Es decir, los programas de las preparatorias o de nivel medio superior también se han estudiado. ¿Cuáles son los tipos de metodologías que se han usado? Son descriptivas, tanto cualitativas como cuantitativas, y transversales. La mayoría de los estudios que hemos encontrado son transversales. Encontramos un estudio bibliométrico en Brasil que se hizo en 2017, si no mal recuerdo, en donde algunos investigadores de Brasil se dieron a la tarea de buscar todos los estudios que habían encontrado en las bases de datos que tenían a la mano, para poder ver cuáles son como los tipos de evaluaciones, los tipos de evaluaciones que se han hecho acerca de la tutoría. Lo que también encontramos en estos estudios o en esta indagación fue que los instrumentos y las acciones para la recolección de los datos fueron cuestionarios elaborados para los estudios sin validación estadística, cuestionarios elaborados para los estudios, algunos con validación estadística, e indicadores administrativos para el análisis del impacto de la práctica tutorial. Es decir, utilizaban esos indicadores que ya tenían las propias instituciones para poder evaluar los efectos de la tutoría grupal, en las instituciones. Los resultados que encontramos en estos estudios es que en el estudio bibliométrico se encontró que la atención preponderante, por ejemplo, pues es la de la tutoría individual. La mayoría de los estudios que se encontraron tienen que ver específicamente con la tutoría individual. Los programas se enfocan al apoyo en actividades académicas de forma efectiva y a la vez pueden atender las demandas de la vida universitaria. Las descripciones que se han hecho de la tutoría han dado pauta a estrategias y caminos nuevos para los programas, es decir, los resultados que se han encontrado en estos estudios han permitido que entonces se vayan configurando nuevas líneas de acción. El género, causar de tutoría y el promedio de la preparatoria están significativamente relacionados con el rendimiento académico. Eso es otro de los resultados que han encontrado en estos estudios. Las mujeres, el tipo de tutoría, el promedio que han tenido los jóvenes en su trayectoria escolar son indicadores para que puedan relacionarse con su desarrollo académico. Los instrumentos diseñados obtuvieron las propiedades estadísticas para la medición de los factores que buscaban las investigaciones. En el caso de los estudios que sí tienen instrumentos que han sido validados por estadísticamente hablando. Y bueno, el análisis de los instrumentos utilizados en los estudios, pues la mayoría de los instrumentos encontrados no presentan características de validez estadística, y los estudios donde se presentan los datos de evaluación de la práctica tutorial son solamente para la modalidad individual. Y bueno, el objetivo de este estudio fue evaluar el programa de tutoría de nuestra facultad a través de la elaboración y validación de un instrumento. Sí debo decir que nuestro programa es un programa muy específico, porque atiende a las necesidades de nuestro propio programa, de nuestro propio unidad académica, de nuestra propia población, y por lo tanto es pues un instrumento que está hecho para estas características. La definición operacional que utilizamos para construir el instrumento fue que la tutoría grupal se define como el acompañamiento a los grupos de primer semestre en el proceso de integración de sus miembros, promoviendo su inserción a la vida universitaria. ¿Cuál fue el método que utilizamos? Bueno, pues el método que utilizamos, es un estudio descriptivo transversal. El muestreo para nuestro estudio fue no probabilístico e intencional, con una muestra de 130 estudiantes de nivel superior de la Facultad de Psicología. El instrumento se administró a 130 participantes, fue un instrumento que se administró en línea, y el único criterio de inclusión de los participantes fue tener experiencia con esta modalidad de tutoría, es decir, aquellos grupos que tuvieron tutoría grupal fue a los que se les aplicó este instrumento. ¿Cuál fue el procedimiento? Se diseñó un instrumento para evaluar la tutoría grupal, denominado cuestionario para la evaluación de la tutoría grupal. Al principio se constituyó por 32 ítems, diseñado bajo una escala tipo Likert, con 5 opciones de respuesta, que era totalmente en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. También hubo 3 preguntas abiertas que incluimos dentro de este instrumento, sin embargo, estos no son resultados que se presentarán en esta comunicación. La validación de contenido... Perdón, 2 minutos, gracias. Ay, válgame Dios. La validación de contenido
hicimos una validación de contenido. El plan de análisis fue en el programa SPSS. Las pruebas estadísticas fueron el análisis de fiabilidad del instrumento y el análisis factorial mediante componentes principales con rotación Varimax, ¿no? Los resultados que presentamos, entonces, es que se realizó un análisis preliminar y exploratorio para la revisión y corrección de los datos. El coeficiente del primer instrumento fue de 9.8 con 32 elementos, con un nivel de confianza de 75.3%. Esos fueron los resultados preliminares. Después del análisis de contenido, quedaron 20 ítems nada más de nuestro instrumento, lo que dio que con un alfa de Cronbach de 0.936, y la confiabilidad y la fiabilidad de nuestro instrumento entonces es de 930. Ahí hay un error, no son 24 elementos, son 20 elementos. Por el estudio, para el estudio de validez de los instrumentos se realizó un análisis factorial exploratorio mediante componentes principales con rotación Varimax. Los resultados mostraron que la varianza de los datos del factor que se encontró, porque solamente se encontró un factor, es de 99.75. Pues tienen una buena peso, y solamente quedaron estos 20 ítems, que se los paso muy rápido, y finalmente debo decir que, bueno, el análisis por factor de la varianza es explica el 99.75% de la varianza, y el total de la varianza por factor, perdón, la varianza total explicada por factor con el método de rotación Varimax es del 50.96% de la varianza, del instrumento. Las reflexiones finales es que, bueno, creemos que es importante desarrollar instrumentos para dar evidencia objetiva de los resultados del programa de tutorías, y además que a partir de los diferentes modelos de instrumentos de evaluación que se desarrollan se pueden ir perfilando estrategias o líneas de acción con resultados válidos que reflejen la naturaleza de las propias instituciones de educación superior, y la práctica tutorial resulta un acto educativo que puede dar cuenta de las especificidades del mismo. Se encuentra en proceso un análisis estadístico confirmatorio del mismo instrumento, todavía no hacemos el análisis estadístico confirmatorio, y este instrumento servirá para que en un futuro se contraste con los datos cualitativos que ya se tienen del programa. No quiere decir que con este instrumento nos alejamos de los datos cualitativos, porque son una fuente muy rica de elementos que nos permiten dar cuenta de estos programas que tenemos y cómo los vamos a ir originando. Insisto, nuestro programa de tutoría grupal es un programa muy local, digámoslo así, que nos permite entonces poder dar cuenta, pues, de la naturaleza de nuestra institución, de la naturaleza de nuestros estudiantes, y ver cómo podemos irlos acompañando mejor en este proceso formativo. Y bueno, esas son las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su presentación, y también, si cierran, por favor, su presentación para dar paso a la penúltima ponencia, que estaría a cargo de la doctora Rosalía López Miranda. El tiempo corre más rápido de lo que pensamos, doctora Rosalía, perdón, ¿qué más quisiéramos? Entonces, me emociona, además me emociona. Sí, y contagia su emoción además. Muy bien. La siguiente presentación ya la tenemos aquí. Estaría a cargo de la doctora Rosalía López Miranda. Quisiera ver si alguien me dice si ya la ve. Ya se ve, nada más hay que ampliarla, por favor. Perfecto. Adelante. Adelante. Ay, más que empezó por la de atrás. Bueno, entonces, bueno, voy a empezar. Gracias por aguantar. Ya debemos estar todos un poquito cansados. Entonces, voy a presentar este trabajo que titulamos La transformación de la tutoría asociada al impacto de la pandemia por COVID-19, y que se realizó en el marco de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez. Bueno, empiezo con esta conceptualización de la tutoría de José Díaz Quiñones, que se refiere a una forma organizada de trabajo docente encaminada a guiar y acompañar al estudiante durante su proceso de formación, ya sea en forma individual o en pequeños grupos, y pues ahora ya vemos también a través de la tutoría de pares.
Bueno, en la educación superior la figura del tutor, pues conocemos, es de suma importancia y debe partir de la base de establecer un diagnóstico de las necesidades de cada estudiante o del grupo en general. Estas necesidades, por supuesto, que han ido cambiando a partir de la situación derivada de la propagación del virus, ¿no? Del virus SARS-CoV-2, causa necesaria, pero no suficiente, de la enfermedad de COVID-19. Ante esta situación, pues vemos que a pesar de que el rol tradicional de la tutoría continuamente ha ido evolucionando, pues en la actualidad la transformación da un brinco sustantivo al pasar de una tutoría en el entorno presencial al establecimiento de una estrategia de interacción en línea a partir del uso, pues, de las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, consideramos no es el cambio tecnológico el único desafío, sino que necesitamos añadir otros retos con la identificación de las necesidades de los alumnos, como ya han mencionado aquí, a la luz de cambios originados por la contingencia, tanto en el entorno académico como en el entorno familiar, como en el entorno social, como en los aspectos emocionales, detectando las vulnerabilidades de todos los alumnos. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a detectar sus preferencias, sus intereses, su empatía hacia los demás, su equilibrio afectivo y el conocimiento de algunas de sus emociones. La comunidad estudiantil en general se ha visto afectada ante el cierre indefinido de las instituciones y de hecho no tenemos ni siquiera una claridad sobre la duración del cese de las actividades presenciales. Los cierres de las instituciones como medida para contener el virus pues han llevado a un despliegue de actividades que para encontrar soluciones de educación en línea que aseguren la continuidad pedagógica. Esta contingencia añade un grado más de complejidad y vemos que de acuerdo a los autores en América Latina los estudiantes se han visto forzados a entrar a una dinámica no planificada de clases a distancia que ha impactado tanto su vida cotidiana como el impacto financiero o económico y el riesgo en la continuidad del aprendizaje, ¿no? Esto lo establece el IESELAC de la UNESCO. Y en este complejo escenario, la educación virtual pues cobró carta de naturaleza y originó una innegable necesidad de nuevas investigaciones aplicadas y reorientadas a la solución de los problemas a fin de redireccionar los programas académicos y tutoriales hasta formas más innovadoras de enseñar y de orientar. Bueno, el objetivo de este trabajo es identificar esos impactos potenciales inmediatos de la pandemia en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana. Es un estudio transversal, no probabilístico, con el fin de generar estrategias consensuadas que nos permitan lograr la eficiencia en la orientación a distancia y garantizar la permanencia y continuidad de los alumnos en los programas universitarios. Un poquito en el marco teórico, al estar averiguando el estado del arte, pues vemos que a pesar del poco tiempo que llevamos en la contingencia relativamente, ya hay varios trabajos que se han estado publicando. Entonces, el que ya me refería yo, nos habla en cuanto a la encuesta global de los estudiantes de educación superior de la UNESCO. Nos dice que la educación en línea pues inicia más o menos aproximadamente en el mes de marzo del 2020 y esta organización también establece que de acuerdo a sus datos, a fines de abril, 175 países y más de 220 millones de estudiantes de educación superior vieron interrumpidos o afectados sus estudios y que en México, al analizar por países, alrededor del 4.5 millones de estudiantes han resultado afectados en cuanto a educación universitaria. Esta organización tiene esta plataforma virtual, ¿no? Esta plataforma virtual dinámica de actualización diaria,
Se los menciono nada más para que observen que cuando uno toca cada uno de los países, entonces nos dice cuál es el estado de la situación, por lo menos si la educación está parcialmente abierta, cerrada o parcialmente cerrada. Digamos, es una plataforma interactiva y entonces al picarle en México, pues aquí tenemos los datos que nos aparecían al 26 de mayo, que es cuando aplicamos este cuestionario en esta muestra de estudiantes de la Facultad de Medicina, y pues entonces aquí vemos, ¿no? Al 4.430.248 estudiantes, de acuerdo a los datos de la UNESCO, estaban tomando educación en línea, y el país aparece, nuestro país aparece aparecía como cerrado, ¿sí? Como cerrado, de acuerdo al COVID-19. Bueno, les decía, de acuerdo al estado del arte, también hemos encontrado que ya se han hecho esfuerzos para detectar estas necesidades de estudio a nivel internacional y a nivel nacional. Aquí puse solamente algunos de los estudios más representativos por cuestión del tiempo y encontré esta escala de validación de Arosu, ¿sí? En donde evalúa sobre todo, por ejemplo, uno de los aspectos del orden emocional, el miedo. Y entonces dice, tengo mucho miedo acerca del COVID, me produce incomodidad pensar en el COVID, me sudan las manos cuando pienso en COVID, temo morir acerca del COVID, cuando veo o escucho noticias me pongo nervioso o ansioso, no puedo dormir por la preocupación y mi corazón se acelera cuando pienso en el COVID. Entonces, él muestra esta escala, ¿no? Que va desde sensaciones perceptuales hasta ya la somatización de algunos de estos datos de la encuesta. Asimismo, el doctor Peña y León, sí, nos establece que los síntomas psiquiátricos más reportados asociados con el COVID han sido el insomnio, la ansiedad, la depresión, las alteraciones cognitivas de la conducta y el estado de ánimo. Y también establece que el 14.3% de la población mexicana presenta o presentará perturbaciones del sueño. A su vez, Bernardo N.G., que es el presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría, afirma que el confinamiento y la tasa de mortalidad y la tasa de recuperación que se presentan en nuestro país han provocado lo que se denomina el síndrome de estrés por COVID, término acuñado primeramente por la Universidad de Vancouver y que se caracteriza por manifestaciones como ansiedad y trauma emocional. A su vez, el doctor Edilberto Peña informó que los síntomas psiquiátricos más reportados asociados con el COVID son insomnio, ansiedad, depresión, alteraciones cognitivas de la conducta y también del estado de ánimo. Y por otra parte, el grupo de estudiosos del Banco Mundial también estableció que el estrés prolongado puede afectar el aprendizaje de los estudiantes y amenazar su desarrollo futuro. Más aún, dicen ellos, los padres y maestros podrían tener dificultades para responder de manera adecuada a las amenazas al bienestar mental y de sus estudiantes. Y es posible que ellos mismos, o sea, nosotros mismos los maestros experimentamos altos niveles de estrés o de ansiedad, es decir, ambos podemos estar sometidos. Y bueno, dentro de los riesgos académicos, algunos de los autores establecen que el aprendizaje remoto nos enfrentó a otro riesgo, ¿no? Tanto los profesores como los estudiantes realmente no estábamos preparados para la enseñanza en línea. La falta de planificación ante la emergencia ha sido un obstáculo para esta transición y ha tenido como consecuencia que profesores y alumnos pues, nos sintamos abrumados tanto para poder redefinir un rumbo adecuado para continuar este proceso de formación académica, aunque siempre he considerado que ha representado realmente un área de oportunidad. La misma autora establece que el aprendizaje remoto en la educación virtual es un territorio desconocido, dice ella, y cito, y esta encuesta muestra que los docentes, la encuesta que ella presentó, ahora más que nunca necesitan el apoyo de la comunidad para pasar por esta transición rápida de manera exitosa. Y alguno de los riesgos socioeconómicos, pues puede ser el incremento de inequidades, ¿no? El costo de una computadora, el costo de tener acceso a la señal, la baja conectividad en algunos casos.
También establecen en el estudio de la Organización Nacional de la Salud que los países subdesarrollados, hasta inmediatamente antes de la pandemia, solamente 47% tenían internet, mientras que en los países desarrollados el 86% de los estudiantes tenían internet. Entonces, esto también nos habla de ciertas inequidades. Lo que da origen, pues, a hacer investigaciones, ¿no? Investigaciones operativas a base de la experiencia que nos ayuden a mejorar nuestras sesiones tutoriales. Todo ello para disminuir o abatir la tasa de deserción que pueden tener esos grupos de riesgo, esos grupos vulnerables, y que también pueden en un momento dado incrementar el malestar social con otro tipo de respuestas. Bueno, en este sentido, se diseñó un cuestionario bajo los criterios de Strobe, ¿no? Que es especial, es un lineamiento internacional para estudios observacionales transversales, en una muestra no probabilística de 4 grupos de la Facultad de Medicina. Entre los 4 eran 79 estudiantes y se tuvo una tasa de respuesta del 80%, es decir, 64 estudiantes. Bueno, la encuesta se aplicó... Por favor, disculpe, 2 minutos. ¿2 minutos quedan? Así es, gracias. Bueno, entonces la encuesta se aplicó en Medicina y Derecho, pero solamente voy a mostrar aquí los datos de Medicina, un grupo muy representativo entre los dos, un grupo muy representativo en cuanto a edad, género y demás. Tenemos aquí que la mayor parte de los estudiantes son de Morelia, ¿sí? Ellos, el principal problema que ven reflejado es el de la disminución de las fuentes de trabajo de los padres, ¿sí? Un 59% refleja que tiene contacto con sus compañeros a través de redes, el 92% dice que tiene contacto con sus maestros a través del internet, y solamente el 54% refiere que no tiene contacto con las autoridades. Entonces, habría que reforzar esta situación. Bueno, no conocen, hasta esa fecha no conocían realmente si alguien había enfermado, ¿sí? Y bueno, después en algunas preguntas del IKER para evaluar la situación académica, pues vemos que en este estudio la suspensión de clases para evitar la pandemia piensan que han influido la mayor parte mucho en su aprendizaje. ¿Y cómo ha afectado a tus estudios? Pues vean, más o menos el 60% considera que ha afectado sus estudios. Y con respecto a sus expectativas, el 21% se ven cumplidas. Y con respecto al nivel de satisfacción de las clases en línea, pues alrededor del 60%, si vemos los tres rangos del centro, pues están dentro de sus expectativas. Bueno, aquí tenemos algunos datos de salud mental, pero en cuestión del tiempo voy a presentar esta que se midió conforme a la escala que ya les había presentado, y entonces observan que la mayor parte contesta el estadio 5, ¿no? Cuando veo o escucho noticias me pongo nervioso o ansioso, pero llama la atención aquí que ninguno de todos los encuestados contesta la 4. Temo morir a causa del COVID. O sea, ninguno piensa que puede morir a causa del COVID, como que esa sensación de inmortalidad que tenemos las personas, ¿no? Que tenemos los humanos. Y estas son algunas de las respuestas típicas a la pregunta que se les hace al final de la encuesta. Y dice, por ejemplo, una de ellas: esta ansiedad me está volviendo loca, ya no quiero salir a realizar mis actividades cotidianas. Entonces, bueno, al detectar estos factores de riesgo, pues es importante derivar y canalizar a las personas a los organismos especializados. En medicina tenemos un departamento de salud mental, y en la universidad pues tenemos la facultad de psicología. Entonces, bueno, algunas de las conclusiones es que la orientación debe basarse en el apoyo a todos los estudiantes, partiendo de la identificación de los principales problemas, y que los riesgos emocionales juegan un rol importante en el contexto de tomar decisiones, tanto como tutores como profesores.
Además, el aprendizaje a distancia puede prevenir la deserción de manera proactiva mediante una buena comunicación y apoyo financiero y tecnológico. Y aquí quiero detenerme porque considero que en la Facultad de Medicina, por ejemplo, y también en la de Derecho, porque también ahí trabajo, tenemos unos áreas de cómputo que tienen más de 50 equipos cada uno, entonces, y están totalmente como elefantes blancos. Entonces yo pienso que es el momento de darles en préstamo o de alguna forma de facilitar justamente a los alumnos que tienen ahorita problemas y que se conectan casi siempre con el internet. Entonces, tenemos que ayudarlas y ese es el momento. En lugar de que estén ahí paradas, habría de establecerse una técnica para poder apoyarlos. Y bueno, facilitar a los alumnos comunicación con sus maestros y con sus autoridades. Y bueno, voy a irme ya a la última conclusión para, ya una vez que este problema termine, pues también tenemos que trabajar en asegurar que las escuelas reabran de manera segura, que la deserción sea la menor posible y comenzar la recuperación y reconstrucción de los sistemas de aprendizaje. Bueno, eso es todo. Por ahí están las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosalía. Sentimos mucho la presión, pero no hay de otra. Le agradeceríamos si cierran su presentación para dar paso a la última ponencia de esta mesa y estaría a cargo de Marisol Palmerín Serna, de la doctora Marisol, por favor. Sí, muchas gracias. El trabajo aquí realizado con la doctora Leticia Cecento García y su servidora Marisol Palmerín Serna se titula Motivación y sus efectos en la tutoría en el nivel medio superior. Motivación y sus efectos en la tutoría en el nivel medio superior. Cabe mencionar que este es un pequeño estudio acerca de una teoría de contenido que en su momento se va a mencionar. En el extenso se manejan o se mencionan varios enfoques y teorías, pero debido a los tiempos, pues únicamente nos vamos a enfocar a lo que es el estudio. Y en esta diapositiva se menciona que la tutoría en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en concordancia con lo estipulado por la Asociación de Universidades e Institutos de Educación Superior, ANUYES, se fundamenta filosóficamente en el humanismo. En la educación media superior reconoce la necesidad de contar con la figura del tutor a lo largo de los estudios que se cursan en ese nivel educativo, con la implementación del marco curricular común. Entonces, está estipulado esta necesidad del tutor. La educación integral, pues es formar estudiantes que además de tener excelentes conocimientos, tengan esas habilidades emocionales y de trabajo en equipo, que ya lo han mencionado, que sepan comunicarse y que desarrollen un pensamiento crítico y creativo. Pues aquí se hace mención que se abordan las diferentes teorías psicológicas. ¿Qué es la motivación? Este concepto me agrada debido a que es de Munch, la doctora tiene su formación en administración y en educación. Munch nos menciona que la motivación es motivar, significa mover, conducir, impulsar la acción a conseguir determinadas metas. Así de simple. Pero ahora vamos a ver qué es la motivación en la escuela. La motivación en la escuela es la voluntad que tienen los estudiantes de hacer un gran esfuerzo encaminada a alcanzar los propósitos de la escuela, condicionando dicha voluntad a la posibilidad de satisfacer alguna necesidad particular. Antes de mencionar la pirámide, porque el estudio se basa en esta teoría de contenido llamada la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. En el documento en extenso se hace un análisis de los enfoques de la motivación, como está uno de ellos es el enfoque tradicional, que uno de los representantes o quien está en el enfoque tradicional es Frederick W. Taylor.
Después tenemos el enfoque de relaciones humanas dentro de los representantes, o más bien dentro de los estudiosos que se encuentran aquí, es los psicólogos Elton Mayo y Douglas MacGregor. Por último, tenemos el enfoque contemporáneo, en el cual se encuentra la teoría de contenido, y aquí aparece la jerarquía de necesidades de Maslow. Dentro del primer nivel tenemos las necesidades fisiológicas, que son las necesidades primarias. Ya no me voy a detener en esto. Seguridad, pues es las necesidades de seguridad representa estar libre de daños, tanto físicos como emocionales. De pertenencia es la necesidad de aceptación a los grupos, a los diferentes grupos que se tengan, ya bien sea en la escuela o en el trabajo. De estima es la cuestión del respeto, impacta en la autoestima, ese estatus, vaya. Y las necesidades, las últimas, que son las necesidades de autorrealización, que maneja aquí Maslow, que es desarrollarse al máximo en todas las habilidades, en todas las potencialidades del ser humano. Bueno, es un pequeño, como les mencioné, es un pequeño estudio, el cual está para apoyarse en otros enfoques, en otras teorías. Les menciono que Frida Díaz Barriga, en su libro del constructivismo, menciona una diversidad de teorías de la motivación, las cuales están enfocadas a la educación. Yo, como administradora de empresas, pues se maneja mucho la cuestión de la empresa, pero Frida Díaz Barriga nos da otro enfoque, o cómo vincular estas teorías de la motivación en una cuestión empresarial con la cuestión educativa. Y la pirámide de Maslow, ella lo menciona, es válido dentro de la cuestión de la en la educación. Tenemos como objetivo general valorar los factores más importantes que inciden en la vida académica del tutorado o tutorada, con base a las necesidades de la pirámide de Maslow. Los objetivos específicos señala que es identificar las actitudes y sentimientos de la persona en relación con la motivación. Otro de ellos es reconocer las áreas de oportunidad para la motivación. Y por último, registrar estos resultados de la aplicación de un instrumento en relación a la importancia de la aplicación de la motivación en el nivel medio superior. La pregunta de este estudio dice que cuáles son los factores que inciden en la vida académica del tutorado para lograr la motivación en base a la pirámide de Maslow. Pues como les menciono, pues es un estudio que está en proceso. Siempre he trabajado o hemos trabajado con este enfoque cuantitativo, el paradigma empírico-analítico y el tipo de investigación exploratoria descriptiva. El muestreo se determina no probabilístico por conveniencia. Sí tengo conciencia que tendría que capacitarme en pues aplicar otro tipo de enfoques. Pero bueno, aquí el estudio hace mención a únicamente 10 personas. ¿Por qué? Porque ahorita en el Colegio de San Nicolás estamos llevando a cabo lo que es la tutoría grupal, la tutoría por pares y la tutoría individual. En este caso, pues yo soy tutora grupal de ahí, y únicamente en el semestre que hace alusión en esta diapositiva, pues son 10
10 los que tuve a mi cargo. Entonces, 8, menciona aquí que 2 mujeres y 8 hombres. Y se desarrolló en el 5º semestre. Bueno, el instrumento en el cual nos apoyamos es un instrumento que contiene 20 afirmaciones con escala de Likert, en donde C es completamente de acuerdo, B estoy básicamente de acuerdo, la P estoy parcialmente de acuerdo, la S solo estoy un poco de acuerdo y la N no estoy de acuerdo. Cada escala tiene pues un puntaje mínimo de 5 y un máximo de 25. Las puntuaciones señala que del instrumento las puntuaciones altas de 20 puntos o más indican que las motivaciones medidas por esa escala son muy importantes para el alumno. Entre 15 y 19 puntos indican que son relativamente importantes. Entre 10 y 14 puntos que son escasamente importantes y una puntuación baja por debajo de 10 muestra que no son en absoluto importantes. Cabe mencionar que el instrumento fue elaborado por Marshall Sansky en 1996. De acuerdo a los resultados, pues se muestra en los niveles. Tenemos que el nivel muy alto en necesidades de autorrealización, tenemos un puntaje de 23, un porcentaje, lo que equivale al 92. Las motivaciones medidas por esta escala son muy importantes para él o ella, en este caso el tutorado o tutorada, en lo que se refiere a un crecimiento y formación educativa, laboral y personal. El nivel alto en necesidades de autoestima, puntuación 21, porcentaje 84, son muy importantes ya que los tutoradas manifiestan su interés a que se les motive. Nivel medio en necesidades de sociales o pertenencia son puntuación 17, equivalente a un 68%, donde son relativamente importantes, ya que los tutorados o tutoradas les interesan actividades que favorezcan el trabajo en equipo y colaborativo. Nivel bajo en necesidades de protección y seguridad, puntuación 14, porcentaje 56, son escasamente importantes debido a que más del 50% de los tutorados o tutoradas encuestados son estudiantes que se dedican al ámbito laboral y al cuidado de sus hermanos menores, por lo que están preocupados por atender prioritariamente lo mencionado. Este instrumento pues tiene varias debilidades porque, si se dieron cuenta, no toma el primer nivel, que son las necesidades fisiológicas. ¿Por qué? Porque se está dando por hecho de que el estudiante o el estudiante tiene satisfechas estas necesidades. Habría que adecuar el instrumento para también preguntar si los estudiantes tienen satisfechas sus necesidades básicas. Entonces, pues como les menciono, da cabida a que sigamos perfeccionando este estudio. Como conclusión, tenemos que la teoría de Maslow refleja la manera de pensar de los o las tutoradas o tutorados respecto a lo que quieren. Es decir, las categorías definidas por Maslow se sustentan tanto en la experiencia diaria como en la investigación. Las necesidades de autorrealización que expresan los o las tutorados son muy significativas debido a que el programa de acción tutorial proporcione oportunidades para la creatividad, desarrolla un programa de formación educativa permanente, plantee retos educativos y aliente a los y las tutoradas para que obtengan altos porcentajes en cuanto a rendimiento y aprovechamiento escolar. Asimismo, las necesidades de autoestima
los y las tutorados, tutoradas manifiestan que su interés a que se les motive mediante el reconocimiento con sus compañeros, compañeras. Por otro lado, en las necesidades sociales se hace necesario el trabajo en equipo y colaborativo, cuyas acciones deberán ser promovidas por los o las docentes, tutores, en su planeación didáctica. En las necesidades de seguridad, las tutorados, tutoradas manifiestan su preocupación por no contar con el tiempo adecuado para acreditar las diversas asignaturas. Finalmente, es importante comprender el papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo, el cual se relaciona con la necesidad de fomentar al tutorado el interés y el esfuerzo necesarios, y la labor del tutor consiste en ofrecer la dirección y la guía pertinentes en cada situación. Además, es pertinente que los tutores desarrollen una planeación, bueno, ya lo mencioné, dirigida, muy delimitada a la diversidad, a esos grupos heterogéneos que se encuentran en el aula, teniendo que la escuela, se tiene que tener presente que la escuela, el objetivo es educar para la vida. Aquí están como les comenté, pues es una pequeña parte de un extenso, por ello manejamos toda esa bibliografía y nos quedamos con la frase de Paulo Freire, que nos menciona que educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en cada momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su presentación y damos paso, ya nos quedan pocos minutos para dar paso a preguntas, comentarios, reflexiones. Tenemos ya registrada por aquí una de la doctora Laura Elena Herrera, por favor. Con todo gusto, buenas tardes. Felicitaciones a todos los ponentes. Su trabajo de investigación, pues muy importante, muy fuerte, muy reforzado y bien sustentado. En ese sentido, pues yo sé lo que implica hacer una investigación y el tiempo que le invertimos, pero pues aquí lo que a todos nos une es precisamente el fortalecimiento de la tutoría. Y creo que por eso todos estamos aquí, tratamos de involucrarnos en ese sentido de la mejor manera. Bueno, pues aparte de felicitarlos, por aquí tengo algunas observaciones, por ejemplo, para la presentación, la ponencia de la doctora Claudia Fragoso. Pues yo felicito mucho a la Facultad de Bellas Artes, porque efectivamente si supiéramos la cantidad de muchachos que se suicidan diariamente por no tener aceptación dentro de su núcleo familiar y llegan a las escuelas y se encuentran con lo mismo, pues es algo que todos debemos de tomar como un ejemplo, la manera como se está incluyendo a estos grupos del espectro completo de género. En ese sentido, pues yo quisiera proponer que en algún momento se implementara algún curso de tutoría con un plan de acción en favor de los alumnos en situación vulnerable a la deserción por falta de conectividad a la red, por un lado. Y por otro lado, precisamente a los estudiantes que tienen esta situación de disforia de género, como se le llama en algunos cursos que he tomado para atención a los estudiantes transgénero o queer. También habría que considerar esto porque únicamente estamos considerando normalmente el binomio hombre-mujer. Y pues equidad de género ya es incluir a todo el espectro de género, con todos los cambios que esto implica en las universidades. Habló la doctora Marcela del Toro también precisamente de que ser tutor pues es enseñar 2 veces o aprender 2 veces. En ese sentido quisiera comentar, yo fui tutor par de 2012 a 2015. Fue una experiencia muy buena para mí, fue lo que me inclinó precisamente a la docencia, ya tengo 5 años de práctica, y pues recomendarles, no sé si se puede implementar esto en la tutoría de pares, hubiera sido muy útil para mí de haberlos conocido, pues un plan de apoyo precisamente con el conocimiento pleno de cómo ayudar a los alumnos con su aprendizaje, con sus estilos de aprendizaje.
Es muy importante conocer esto porque los muchachos aprenden mejor conociendo su estilo de aprendizaje y tomando en cuenta todos estos factores, creo que se puede hacer un trabajo mucho más completo. Pues esa sería mi participación. Muchas gracias a todos por compartir sus conocimientos. Muchas gracias por sus propuestas, doctora Laurelena. Tenemos por aquí en el chat una pregunta, una pregunta del doctor Otoniel, donde dice, doctora Palmerín, ¿necesidades fisiológicas a qué tipo de necesidades materiales se refieren? Sí, gracias. Ya estaba aquí anotando en el chat. Pues se refieren a las necesidades de comer, beber, dormir, y algunos autores lo manejan como también hacer el amor. También es esa cuestión. Depende del autor. Gracias. Muy bien. ¿Habrá alguna otra pregunta por ahí? De manera directa. Buenas tardes. No sé si yo pudiera hacer alguna. Adelante. Gracias. Pues me gustaría preguntar, bueno, primeramente felicitar a todos los ponentes. La verdad es que ha sido una mañana muy enriquecedora. Y pues me gustaría ahorita en este compartir, ¿cuál sería la estrategia idónea para poder estar ejerciendo la tutoría a través de estos medios digitales? Les agradezco mucho y pues una felicitación a todos. Muy bien. ¿Hay algún comentario respecto a la pregunta reciente? Bueno, yo podría decir, soy la profesora Rosalía de la Vega. Adelante, doctora Rosalía. En términos, pues, prácticos, digámoslo así, no sé si habría una estrategia específica e idónea. Lo que yo creo es cómo poder acompañar a este estudiante, independientemente de las formas en que se pueda entablar la comunicación. Es decir, acompañar al estudiante en función de las demandas que tiene el propio estudiante y de las necesidades que pueda presentar. Pueden ser necesidades académicas, pueden ser necesidades individuales, pueden ser necesidades de su propio proceso de desarrollo en el que se encuentra. Creo que los datos que nos mostraron aquí acerca de cómo estos jóvenes están sintiendo sobre la pandemia, pues no creo que sean diferentes a los que sienten también los profesores, ¿no? Los profesores creo que también podrían estar sintiendo ese tipo de sensaciones, ideas, representaciones sobre lo que pasa con el COVID y demás. Y eso hace que los jóvenes, por sus propios procesos de desarrollo, tengan muchas inquietudes o muchas preguntas, y si bien nosotros podemos tenerlas, pues los profesores ya llevamos un camino recorrido en nuestro propio desarrollo humano. Por lo tanto, mi opinión es que las formas en que se pueda contactar pueden ser vía electrónica, puede ser vía WhatsApp, si hay alguno que quisiera tener como contacto con los jóvenes de forma de WhatsApp. Son pues la tecnología que actualmente tenemos, pero lo más importante es el objetivo que persiga el contacto con los jóvenes. Más que el medio, es el objetivo que tiene el acompañamiento. ¿Para qué lo voy a acompañar? ¿Cuáles son las necesidades de este joven? ¿En qué sí le puedo acompañar y en qué cosas como tutor no le puedo acompañar? Y que eso también es muy viable de decirlo. Soy tutor, puedo ser contador, puedo ser médico, puedo ser ingeniero. ¿En qué cosas sí lo puedo acompañar y en qué otros aspectos no lo puedo acompañar? Y entonces puedo ofrecerle quizá alguna vía para que haya otro tipo de acompañamiento. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctora. Miren, los tiempos se terminan. Pasaríamos ahorita a la siguiente, la última actividad, que es la clausura. Agradecemos la participación de cada uno de los ponentes del grupo, los grupos que estuvieron presentando sus trabajos. Gracias también a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Buenas tardes. Pasaríamos entonces a la mesa Buenas tardes y muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos.